muestra cómo Agrotis corta. El problema se hace mucho más difícil cuando estamos hablando de cultivos con poco stand de plantas, por ejemplo maíz y girasol. Entonces ahí tenemos que ser mucho más exigentes, ¿no? Es importante hacer un buen manejo de barbecho, porque a veces una larva termina cortando 1, 2, 3 plantas y recién muere, recién toma el producto químico dentro de su organismo. Y para eso ya tenemos un problema. Por eso, paralelo a este, el agricultor debería tener un buen manejo del barbecho. Aquí hay algunos datos de identificación entre Spodoptera y Agrotis, donde todos conocemos que la Y invertida es una característica fundamental de Spodoptera. ¿Y cómo se hace el monitoreo? Bueno, en el caso de una parcela pequeña, porque este es un tratamiento, un desarrollo que hicimos nosotros en grandes parcelas, se contabiliza el número de plantas que hay cortadas. Solamente que hay una cosa que siempre he discutido con otro tipo de bioensayista, es hacerlo en un metro lineal. Lamentablemente, cuando nosotros sembramos, es muy difícil tener plantas una detrás de otra. O sea, es muy difícil obtener una buena distribución de plantas. Entonces, pudiera ser que el tratamiento aplicado tenga menos plantas que el tratamiento que no recibió, o el testigo que no recibió el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Tomar en el centro o en los cultivos, en los surcos centrales, tomar número de plantas. Y en ese número de plantas consecutivas, contar cuántas plantas están cortadas y cuántas plantas están normales. Y hay algunos datos de cómo se pueden hacer las aplicaciones en caso de propiedades grandes, ¿no? Ahí está el caso de girasol, que es un serio problema, el caso de maíz. En maíz resulta ser, y cada vez está desplazando más como cortador, Spodoptera frugiperda, incluyendo también a Spodoptera eridania, están reemplazando a otro tipo de cortadores, como por ejemplo Agrotis. Vean ustedes, aquí no se puede observar claramente, esta es Spodoptera cosmioide y esta es Spodoptera frugiperda. Y bueno, la mosquita barrenadora, que cada vez está causando más problemas en las plántulas, sobre todo en aquellos lugares donde hay más estrés, está más seco. Este orificio que ustedes pueden observar aquí es el orificio de salida, no es el orificio de entrada. Según Vittorio, que ha hecho recientemente un trabajo de investigación muy bueno acerca de esta plaga, él menciona que esta plaga coloca sus huevos en el limbo de la hoja, muy cercana a la nervadura, y luego de ahí la planta empieza a llegar, la larva llega hasta el tallo y empieza a realizar un daño en el ápice. Estas plántulas que ustedes pueden observar al final terminan dañadas y mueren. Y entonces disminuye el stand de plantas, ¿no? Es algo en lo que, si es que tienen algún ensayo con algún producto, tratamiento de semillas, porque Vittorio ha tenido bastantes ensayos, ya sea en tratamiento de semillas o aplicaciones foliares, unos con mejores resultados que otros. Bueno, y ahora vamos un poco con los defoliadores. Los insectos defoliadores están todos aquellos que se alimentan de las hojas. Si nosotros hacemos un recuento en la planta de soya, normalmente en la parte de arriba vamos a encontrar Anticarcia y Spodoptera. Son los lugares donde normalmente ovipone la hembra. En la parte de abajo, medio mejor dicho, encontramos Spodoptera y Pseudoplusia. Pero también en la parte de más abajo podemos encontrar Pseudoplusia. Algo que es importante acotar es que Pseudoplusia suele localizarse en las partes bajeras de la planta. Es una característica de la hembra de colocar sus huevos en estos lugares. La hembra es muy difícil de ser observada en el campo, precisamente porque para por las partes de abajo. En cambio, la hembra de Anticarcia, ustedes van a observar esta mariposa grande que tiene una línea transversal. Esta es Anticarcia. Ella es mucho más fácil de encontrar en el campo que la propia Pseudoplusia. Y bueno, ahí están todos sus estadios larvales. Una de sus características que tiene Anticarcia es que empupa en el suelo. En cambio, Pseudoplusia empupa en la planta.
Pseudoplusia, que es Chrysodeisis, la misma, y Rachiplusia y Trichoplusia tienden a empupar en las hojas. Aquí, por ejemplo, vean ustedes, esta es una larva de Anticarsia bastante grande. La verdad es que una larva así de grande es más difícil de controlar, además que consume entre el 80 y el 90% del alimento total que va a consumir. Entonces, los tratamientos deberían hacerse en los primeros estadios larvales. Una de las cosas que quiero recalcar entre Anticarsia y Pseudoplusia. Esta de aquí es Pseudoplusia, esta es Pseudoplusia y esta es Anticarsia. Anticarsia está recién saliendo del huevo. Cuando Anticarsia sale del huevo por primera vez, no están desarrolladas sus piernas falsas que tienen la parte del abdomen. Solamente están desarrolladas sus 3 piernitas verdaderas. En cambio, Pseudoplusia siempre, hasta cuando se hace grande, ella no tiene más que 3 piernas falsas, 2 abdominales y una anal. A diferencia de Pseudoplusia, a medida que crece Anticarsia, va desarrollando estas 5 piernitas falsas o croquetas que algunos le llaman, y ya entonces empieza con un movimiento diferente. Por eso muchas veces en el paño de muestreo, cuando las larvas están muy pequeñas, nos equivocamos entre Pseudoplusia y Anticarsia, porque creemos que ese movimiento zigzagueante es únicamente de Pseudoplusia. Y cuando es el primer estadio, les estoy explicando, las dos tienen ese movimiento zigzagueante. ¿Cuál es una diferencia importante? La cabeza. La cabeza de Pseudoplusia es oscura y es bien pequeña. La cabeza de Anticarsia es bastante globosa. Entonces es fácil de reconocer en ese estadio entre una y la otra. Y quizás la coloración, aunque cuando vamos a identificar un insecto, normalmente no nos fijamos en la coloración, porque la coloración depende de lo que se alimentó y de las condiciones ambientales existentes en ese momento. Vamos un poquito más para atrás, para adelante. Otra de las cosas que es importante tomar en cuenta entre los plúcidos es que el hecho que tengan patas negras o espináculos de color negro y algunas tengan patas blancas y espináculos de color blanco no es una característica para diferenciarlas. Lo que sí diferencia una de otra es la presencia de espínulas. Uy, no las tengo. Aquí está. Estas larvas que tienen microespínulas que se pueden observar como unos pequeños dientecitos, los tiene Rachiplusia, pero no los tiene Pseudoplusia. Esa es una manera para poder identificarlo. De todas formas, cuando nosotros hacemos el contado en los paños de muestreo, las tomamos como si fueran plúcidos en general. Pero para que tomen en cuenta esos pequeños detalles. Esta es la mariposa de Pseudoplusia. Tiene los 2 rombitos separados. Es una mariposa muy difícil de encontrar en el campo. Y esta es la Rachiplusia. Rachiplusia los tiene fusionados. Esos 2 rombitos los tiene fusionados. Ahí se puede determinar. Yo he encontrado en el campo este tipo de mariposa fusionada y así me doy cuenta de que lo que ella está poniendo en el campo es Rachiplusia. En realidad son larvas de Rachiplusia. Bueno, esta es la forma de comer que tiene Pseudoplusia. Ustedes ingresan al campo, Pseudoplusia, Rachiplusia tienen la misma forma de comer, no comen las nervaduras. Además, cuando hay altas presiones, tienden a comer las vainas. En cambio, la Anticarsia come toda la hoja. No importa si come la nervadura. O sea, inclusive he visto ataques severos de fotografías, nunca he visto en Santa Cruz, de fotografías de los brasileros que han hecho experimentos donde se puede observar que el ataque severo quedan apenas los palitos centrales. Entonces ella no discrimina las nervaduras, lo que sí hace Chrysodeisis o Pseudoplusia. Este es Helicoverpa.
Le puse Helicoverpa y le pongo Heliotis porque aún no ha sido registrada, entonces pongámosle Helicoverpa sp. Lo más probable es que sea Helicoverpa sea, Helicoverpa armígera o Helicoverpa gelotopoi, una de las 3 especies. Helicoverpa sea es normalmente el gusano choclero y Heliotis es el gusano que ataca principalmente la fruta. ¿Qué característica tiene el adulto? Que tiene estas líneas transversales, lo que Helicoverpa no lo tiene. A nivel de larva, se puede diferenciar Helicoverpa de Heliotis. Se puede diferenciar. Porque Helicoverpa, no, fíjense ustedes, Helicoverpa, ¿están escuchando? La secretaria ingeniera. ¿Se está escuchando? ¿Me escucha? Se escucha bien, ingeniera, se escucha bien. Claro. Se escucha perfecto. Ya es, para que no enciendan su micrófono, por favor, para que podamos seguir. Entonces, estos puntos, o microespínulas como se denominan, en Helicoverpa, cualquier Helicoverpa sea armígera o gelotopoi, no tienen espinas. Es como se muestra en esta figura. Las espinas se encuentran en la base. En cambio, en Heliotis, las microespínulas están en todo el puntito negro, ese puntito negro. Está lleno de microespínulas. Es la mejor forma de saber si es Heliotis o es Helicoverpa. Ahora, entre Helicoverpas no podemos saberlo porque es a nivel molecular únicamente que lo podemos diferenciar o de genitalia, en el caso de los machos. Aquí hay algunos datos sobre lo que hacen estas larvas, lo que comen, algunos umbrales económicos que han sido dados por la Embrapa Brasil en estado vegetativo y en estado reproductivo. Siempre en estado reproductivo los umbrales económicos son más bajos debido a que ahí se tiene que cuidar muy bien la planta porque la planta está dedicando gran parte de su energía a la producción de flores y luego de frutos. Este es el caso de Helicoverpa sea. Aquí está la larvita, ¿la ven? Y aquí está el huevo de la larvita. Aquí está la larva ya grande. Este es el gusano choclero. Ese es el huevo, la fibra del pelo o el estigma. Este es el estigma del choclo. Hay otro tipo de defoliadores, como por ejemplo serotoma y diabrótica, que pueden causar estos orificios. Cuando ustedes ingresan al campo y ustedes observan esos orificios bastante redondeaditos, bien formaditos, ¿lo ven aquí? Eso es típico de crisomélidos. Y no solo de este tipo de crisomélidos. Hay otros crisomélidos como la pulga saltona, por ejemplo, que también hace ese tipo de huequito o a veces hacen raspado. El caso del pegador de hoja. Bueno, el pegador de hoja necesita mucha humedad. Por eso es que a determinado tiempo él envuelve la hoja y es ahí donde resulta difícil de controlar. Sin embargo, el pegador de hoja no siempre envuelve la hoja al inicio. Miren ustedes, este es el huevo que logramos encontrarlo. Aquí pueden observar ustedes 2 huevos que ha puesto la mariposa, porque ella pertenece al grupo de los pirálidos. ¿Ya? Entonces ha puesto 2 huevitos y de ahí van a salir 2 larvitas. ¿Qué sucede? La larvita, una vez eclosiona, necesita desarrollar mandíbulas resistentes para poder comer y poder pegar las hojas. Entonces, esta larvita normalmente en el primer estadio larval se queda oculta junto a la nervadura central y de ahí ella va a ir tejiendo, comiendo para poder ir pegando las hojas. O sea, si nosotros hacemos un control más temprano, tomando en cuenta las posturas o la aparición de las primeras larvas, pues vamos a tener mejor eficiencia en los controles. Si lo hacemos con una mayoría de larvas, va a ser muy difícil porque lo que nosotros vemos no es generalmente lo que está sucediendo. Esa larvita yo he logrado observarla porque la llevé a la estereolupa, pero en el campo yo no logré verla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Este es un ensayo que hicimos
para una tesis de grado de uno de nuestros practicantes, precisamente con aplicaciones de Bacillus thuringiensis en diferentes dosis para el caso de pegador de hoja. Como ven ustedes, ¿cómo se evalúa pegador de hoja? Esta es una parcela, una de nuestras unidades experimentales. Entonces, nosotros colocamos una madera en la parte de abajo que tiene 1 metro. Y luego vamos contando todas las hojas que se encuentran pegadas y tratamos de observar que las larvas, estén vivas. Aquí, por ejemplo, pueden observar en la parte de abajo, esta larva está muerta. Esa larva no se debe contabilizar. Solo se deben contabilizar larvas vivas. ¿Ya? Ok. Ahora, hay otro tipo, por ejemplo, de Spodopteras como Eridania, que es una de las más frecuentes en soya. Tienden a consentirse más que Spodoptera frugiperda. Spodoptera frugiperda, ustedes en un frasco coloquen 100 Spodoptera frugiperda y al cabo de 2-3 días solo van a encontrar una, porque son súper archi caníbales. En cambio, estas tienden a soportarse. Por eso es que ustedes muchas veces van a encontrar muchas larvas de Eridania cercas entre ellas. Pero cada vez se está haciendo de más importancia y está muy relacionado con el manejo de maleza que hace el agricultor en el Chaco. Si encontramos malezas, ella tiene, por ejemplo, chiori, son malezas que las atraen a las mariposas para la oviposición. El maíz atrae a la mariposa de Spodoptera frugiperda para la oviposición. Si hay este tipo de plantas en nuestro Chaco, entonces vamos a tener problemas de plaga. Por ejemplo, en nuestras parcelitas, hay que cuidar que nuestras parcelas que estamos haciendo algún ensayo estén limpias de maleza, sobre todo si los ensayos son de Spodoptera, porque la Spodoptera también le gusta la maleza gramínea. Entonces hay que tener mucho cuidado de mantener limpio para que tengamos datos confiables del control de la plaga con el producto que estamos ejecutando. De larvas en la misma Eridania. ¿Qué característica importante tiene Eridania? Eridania, para diferenciarla, tiene una línea negra que interrumpe la línea lateral blanca que va por el costado. La interrumpe, fíjense ustedes. Y si observamos en todos los lados, miren ustedes, todas estas larvitas tienen esa misma manchita que interrumpe la larva. Aquí la pueden observar mucho mejor. ¿Ven la mancha de color blanco? Es interrumpida por una línea de color negro. Esta es una principal característica de Eridania. Es una de los insectos o de las larvas más prominentes en el cultivo de la soya. Cosmioides también antes se llamaba latifacia, también es una de las más posibles encontrar, pero mucho más Eridania. Algunas posturas. Ahí está la mariposa de latifacia, que es cosmioide hoy día. Lo mismo que les estaba explicando. El ciclo biológico de Spodoptera. Aquí tenemos Spodoptera en maíz, como ven ustedes, ¿no? Aquí es la hembra, esta es la hembra de Spodoptera frugiperda, este es el macho. El macho tiene mayor cantidad de ornamentaciones en las alas, mientras que la hembra es más cenicienta. O sea, no tiene tan lindos colores como lo tiene el macho. Otra de nuestras plagas importantes en caña de azúcar son complejos de diatreas, ¿no? Milovia bimaculata y Diatrea rufescens. Son los cuatro tipos de diatreas que nos atacan caña de azúcar. Si hacemos algún ensayo en caña